El duende chico, el pacto de las sombras. Eduardo estaba en medio del bus interprovincial. Buscaba con la mirada un asiento que estuviera vacío. Para su fortuna, habían dos. Uno junto a la ventana. Se sentó cómodamente, abrió la ventana y el aire fresco empezó a apoderarse lentamente del ambiente brumoso del bus. Conviene consigo mismo que será mejor dormir. Cruza las manos, deja que su cuello suelte lentamente su cabeza hacia su pecho y cierra los ojos. ¿Usted tiene hijos? Una mano sobre su hombro acompaña esa pregunta. Era un hombre que se había sentado a su lado. Eduardo lo mira fijamente, un tanto desconcertado. ¿Quién era ese sujeto? ¿Por qué la forma abrupta de iniciar la conversación? Se pregunta. A regañadientes, casi molesto, responde que sí, y queriendo finalizar la conversación continúa diciendo: el viaje será pesado, desearía... ¿Le gustan las historias a su hijo? Interrumpió el señor. Eduardo ya estaba por gritar al sujeto cuando éste continuó diciendo: Le contaré una historia. Es entonces cuando Eduardo pensó que quizá ese señor estaba loco y que era mejor seguirle la corriente, porque si se alteraba, podría cometer algún acto agresivo. Mejor evitar eso. Entonces, solo asintió con la cabeza. El hombre misterioso empezó contando su historia. Fernando, el protagonista de este relato, vivió hace ya casi medio siglo atrás. Trabajaba como jornalero en una hacienda y su patrón le había dado un pequeño espacio para que pudiera vivir con su esposa, al igual que lo había hecho con todos los demás trabajadores. No porque el patrón sea bueno, sino para que pudiesen trabajar mejor el campo. Fernando vivía muy feliz con su esposa. Ella lo amaba y él a ella. Vivían cansados pero felices. El trabajo era arduo, pero al final del día podían volver a casa y estar juntos. Al cabo de unos meses, Fernando anunció que sería padre. Todos sus amigos festejaron, pero el momento de dicha no duraría mucho. Al cabo de un tiempo, quizá unos 2 o 3 meses, la esposa de Fernando empezó a comportarse de forma extraña. Por las noches, se sentaba sobre su cama y observaba fijamente a la ventana. Fernando despertaba al sentir el vacío de la cama. Se sentaba junto a ella y podía observar cómo los ojos de ella estaban inmóviles, como si viera sin ver, como si hubiese algo tras la ventana que él no pudiese ver. Fernando le hablaba despacio, tratando de no asustarla. Quizá era por el embarazo, se decía. No le daba mucha importancia. Ese fue su error. Al cabo de unos días, empezó a notar que ya no era solo la ventana, sino el lago que había a unos kilómetros más allá. La esposa, después de trabajar, siempre llegaba a casa antes que Fernando, pero esta vez no. Fernando, un tanto preocupado, fue a buscarla. Quizá había pasado algo, quizá algún accidente en el trabajo. Al correr por todos lados no la encontró. Desesperado, empezó a preguntar a sus amigos: ¿alguien la ha visto?, preguntaba angustiado. Nadie sabía darle respuesta. De pronto recordó que ella miraba fijamente a la ventana. ¡Eso es! Debía buscarla en dirección al ojo de la ventana. Corrió como pudo. Se cayó en el intento. Se levantó y en un segundo... No estaba allí. Desilusionado, se fue a casa, aferrándose a la esperanza de que allí estaría. Sí, estaba sentada a la mesa, esperando que su esposo llegara para comer. Todo parecía una falsa alarma. Sin embargo, una pregunta hizo estallar la alarma del marido. Ya no eran cosas del embarazo solamente. Quizá el trabajo la estaba afectando. Decidido, Fernando se fue a visitar a su patrón y pedirle que su esposa descansara. Su patrón aceptó, pero no porque el patrón sea bueno, sino porque Fernando prometió trabajar más horas para compensar el trabajo de su esposa. Efectivamente, algo mejoró, aunque no del todo. Si bien Fernando llegaba a casa más cansado, ahora estaba menos preocupado. Su esposa estaba en casa cuando él volvía. Pero una noche, un ruido lo despertó. Al levantarse, entre sueño, sintió un vacío. El espacio que ocupaba su esposa en la cama estaba vacía. Tardó algunos segundos en darse cuenta de lo que estaba pasando. Su esposa no estaba. Un tanto atolondrado, tanteando en la
oscuridad esperaba todavía poder encontrarla. De pronto, cayó en cuenta de que aquel ruido que escuchó fue causado por la mujer al salir por la puerta. Se vistió como pudo, salió con el alma en la mano y a toda velocidad se dirigió nuevamente a la laguna. Antes de que el hombre saliera de su casa, había llovido, como suele llover por esos lados. Ahora solo quedaba el lodo de la tierra como prueba de aquella lluvia. El hombre corría como podía. Se fue de cara contra el suelo muchas veces, pero nada lo detuvo. Corrió y corrió sin descanso hasta llegar, nuevamente, a la laguna. Pero no encontró a nadie. Un sentimiento de desesperanza lo invadió. Quizá en el fondo sabía que no la volvería a ver. Cayó de rodillas sobre el lodo. Las lágrimas empezaron a brotarle tímidamente de los ojos. Se preguntaba por qué. ¿Por qué pasaba eso? Y al ver al suelo, observó algo brillante. Era una moneda de oro auténtica. Eso le pareció sumamente extraño. Lo tomó entre sus manos, lo revisó cuidadosamente y lo guardó. De inmediato, fue a pedir ayuda a los demás trabajadores. No iba a decir nada sobre aquella moneda porque sabía que todos estarían más interesados en encontrar más de esas. Así, todo el mundo buscó y buscó, pero nadie encontró ningún rastro sobre la esposa perdida. Al pasar los días, incluso llegaron a pensar que Fernando fue quien la asesinó y la había escondido por ahí. La indiferencia pululaba en el ambiente. Y sin que nadie más quisiese ayudarlo, Fernando empezó a adquirir el hábito de ir a la laguna a llorar. Su mujer y su hijo habían desaparecido. Ya nadie más que a él parecía importarle. Tenía una foto de ella y ahora quería verla. Llorar frente a ella, llorar frente a su imagen, frente a aquel lago que desde aquel instante sería su tumba. Buscó en sus bolsillos el retrato y justo antes de encontrarlo dio con la moneda de oro. Al sacarla y verla se le estremeció el pecho. Un dolor agudo parecía querer partirle el esternón. No soportó la imagen de la moneda. La levantó y con todas sus fuerzas se propuso a tirarla. Aquella se perdería en el fondo del lago. Al levantarla, un rayo de luz alcanzó el brillo de aquella moneda. Era un arco iris. El hombre observó aquel arco iris. Por algún motivo sabía que ese arco iris tenía algo que decirle. Quizá fuera porque sus abuelos, cuando él era niño, le decían constantemente: si tienes suerte, encontrarás el inicio o el fin del arco iris. Entonces corrió como un condenado. Sabía, no sé por qué, pero que allí hallaría algo. Corrió y no se detuvo, aun cuando sus piernas ya temblaban por el cansancio, aun cuando el abdomen le punzaba por la agitación y ya no podía respirar fuerte sin arriesgarse a sentir aquel dolor penetrante. No le importaba. Ya estaba delirando. Veía a su esposa al fondo, tan distante, congelada en el espacio. Era ella, con un niño en brazos. Debía apurarse, sí, debía apurarse, porque al desaparecer aquel arco iris, quizá ella también lo haría. No podía arriesgarse a eso. Y una pisada en falso lo llevó al suelo. De bruces contra el suelo, sintió una calidez que le recorría los labios. Alzó la vista, su imagen se atenuaba. La desesperación lo embargó, que soltó a llorar. Pero él no era consciente de eso. Empezó a correr, estiró las manos para alcanzarla. Sabía que si la tocaba, ella ya no desaparecería. Fue inútil. Soltó un grito de desesperación y fue ahí cuando se dio cuenta de que estaba llorando. Una voz le arrebató sus emociones. ¿Había alguien ahí? ¿Qué era? El recuerdo de sus padres y abuelos se hizo presente. Unichik oljo, ayin hari, atirunki tirarunjuanki, dijo aquel pequeño ser. Fernando estaba paralizado. No lograba asimilar tanto. Y como si se rompiera una pequeña burbuja, notó que apenas y podía comprender lo que aquella entidad le había dicho. Sabía sobre ellos. Sabía que eran lo que ellos quisieran ser, buenos o malos. ¿Qué era eso para ellos? Debía ir con cuidado. Eran temperamentales. Eso sí era seguro. Ñuqa pasutaykachiq entre hasayki ruta kunanja hampaña jugari pasakuyni. Soltó una risotada estridente. Fernando no podía irse sin saber sobre Emilia.
¿Y mi esposa? Suspiró. El Ichik Oljo ya se había dado la vuelta, esperando que el hombre tomara el oro y se fuera, y al escuchar su pregunta solo respondió: Ñam pájaros un quiña chaimi. El hombre se quedó pensativo. ¿Ya se me pagó por eso? ¿A qué te refieres? Replicó. Achik volteó a verlo y con mirada amenazadora: Chaimi jujari uruikita pasakoi. Fernando intentó replicar. Pero, ¿y mi esposa y mi hijo? Dijo con la voz temblorosa. Manana yashanichu y manantari mapayunki. Interrumpió Achik. Pai hamanak kananchu. Hampa churiki mananay churikichu. Fernando, ¿Qué? dijo Fernando. ¿A qué te refieres? Achik estaba a punto de abalanzarse sobre el preguntón. Ya la paciencia se le estaba acabando. Pero sonrió y dijo: Si hanku huanki chay uroiki. Kunan kashanka. Nyuhak imak munasai kitapa. Nisaiki. Fernando no dudó ni un instante y se lo entregó. Achik cumplió. Wakpin kachkan Emilia, señaló Achik hacia un montón de huesos frescos. Han hayanki churikita la dumpi puñusca. Fernando levantó la vista. Ahí estaban, un pilar de huesos y una criatura peluda tendida al costado. ¿Qué era eso? ¿Qué era aquella escena? ¿Su mujer y su hijo estaban allí? No, un montón de huesos y un monstruo estaban allí. Fernando estaba paralizado. Fernando quería saber por qué. Achik respondió a ese pensamiento: Manankuruiki kanananchu imawantak konampagawanki. Y Fernando replicó: Ya no tengo motivos para vivir. Puedes tomar lo que quieras.